Sí, sí, sí. A ver, dime, porque tengo que saber. ¿Qué prefieres? ¿Sí? Bueno, ¿qué te parece si ella primero, luego Elisa? ¿Sí? Luego Amelie, luego yo. ¿Sí? Bueno. Pues yo creo que ya vamos a comenzar. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, pues muy buenas tardes. Me da mucho gusto que estén aquí. Yo soy Lourdes Enríquez y pertenezco a la Federación Mexicana de Universitarias, que es parte de este museo. Este museo es de la UNAM. Aquí fue la primera imprenta y lo consiguió el rector Narro y pues se lo dio a la Federación Mexicana de Universitarias. Y la doctora Patricia Galeana, historiadora, hizo toda la curaduría y todo el diseño de este museo. Entonces también vamos a agradecer a ella que nos permita presentar el libro hoy, a la directora aquí del museo, a Erika González. Y pues realmente es una obra que, bueno, yo me siento muy agradecida y muy honrada en que mi amiga Judy me haya dicho así, así de improvisada como es ella, ¿no? Y muy entusiasta lo que había pasado. Yo en un principio pensé que era algo, era un plan en tu imaginación, ¿no? Jamás pensé que ya era una obra que estaba publicada y que sobre todo que la había hecho la UAM, ¿no? Una institución tan importante, tan académica. Y bueno, le agradezco mucho a Brenda Ríos, ¿no? Que también esté aquí con nosotras, creo que también es muy valioso. Pues van a presentar este libro dos escritoras, la encargada del centro de documentación aquí del museo, que es Elizabeth Cuesta, y Brenda Ríos, que hizo la introducción y que hizo toda la parte de la publicación, y me imagino que un montón de gestiones y de trabajo para que esta obra viera la luz. Y bueno, pues a mí realmente aparte de que me entusiasmó muchísimo, me conmovió muchísimo como un diario íntimo, como un diario de una persona, y aparte el título, ¿no? De Espinas y Flores, un diario que escribe alguien para sí misma, para un diálogo interno, y pues que resulta que ahora sale a la luz y a mi punto de vista, y bueno, a lo mejor es un poco sesgado porque yo me dedico un poco más a lo jurídico, a políticas públicas y a ver cómo vamos avanzando en los derechos de las mujeres. Yo siento que es un diario también político, ¿no? Porque nos describe la época, nos describe cómo se movían las fuerzas y en una ciudad pues importante en la historia de México y también importante pues en toda la ideología de la época y mucha de esa ideología, de esos prejuicios, de esas formas de que las mujeres solo tenían valía en compañía de un hombre, ya fuera el padre, el esposo, luego el hijo, o sea, toda esa invisibilidad de las mujeres de la época nos lo narra de una forma tan fresca, tan inocente como en algunas partes lo podemos percibir, que creo que es muy rica esta narrativa y que nos puede servir tanto a quien lo quiera leer en su casa, tirado en una hamaca o no sé, en donde sea, hasta para la gente que está en la academia, ¿no? Yo creo que es un testimonio que puede servir para historiadoras, para sociólogas, antropólogas. Entonces, pues realmente les agradezco mucho la oportunidad y que se presente en este museo. Y bueno, pues ya voy a dar paso a nuestra primera presentadora. Pues le quiero pedir si comienzas tú, Elizabeth, ¿sí? Elizabeth Cuesta, pues ella tiene un trabajo muy importante aquí en el Centro de Documentación, hace investigación, nos manda un boletín mensual, hace toda la parte del trabajo tanto bibliotecario como en todos sentidos investigación. Y por eso pensamos que era importante que ella participara, porque aparte ella es maestra en estudios mesoamericanos por la UNAM, es encargada aquí del Centro de Documentación, se dedica y ha hecho estudios sobre temas prehispánicos, sobre derecho mexica, sobre trabajo sobre Felipe Ángeles y variantes lingüísticas en español contemporáneo, y bueno, tiene muchos estudios e investigaciones que también pronto van a ver la luz
como publicaciones. Y pues te doy la palabra y te agradezco que hayas aceptado participar en esta presentación. Los dos. Buenas tardes, bienvenidos todos al Museo de la Mujer. Y bueno, el libro que presentamos esta tarde es un libro de una mujer de carne y hueso, que nos habla desde lo más profundo de sus entrañas, donde se vuelca toda su alma estremecida de pasión, en palabras de ella. La obra muestra una mujer en dos planos, el social y el de encuentro consigo misma. Se estructura en tres partes, respetando los 3 cuadernillos del manuscrito encontrado en el baúl de recuerdos y nostalgias de sus descendientes. La primera nos habla de la veinteañera romántica, enamorada y soñadora que acude al gran baile de gala acompañada de su bien amado. La segunda describe el largo cortejo y las vicisitudes de sus encuentros amorosos, la incertidumbre de afianzar el compromiso que culmina finalmente con el matrimonio tan deseado. La tercera y última parte narra la viudez, depresión y los altibajos para educar y formar a sus hijas en pleno conflicto revolucionario. Concepción Sánchez Aldana es una de esas mujeres del siglo XIX que socialmente sigue siendo algo abstracto entre el ideal de Eva y María, sobre la que el control de su familia y la sociedad tapatía rigen todos sus actos. La vida provinciana de la gente decente determinaba que la mujer estaba destinada al ámbito doméstico, ser decente y debía de ser educada. Protagonista, como toda muchacha de familia decente, cose, toca el piano y sabe francés. Además, lee, devora todos los libros que puede para distraerse, educarse, anestesiarse del dolor de amar y del dolor de ser una incomprendida social. Es para ella la lectura y el conocimiento un goce subliminar de la inteligencia al mismo tiempo que un paraíso vedado para las mujeres, y se pregunta, ¿por qué para los hombres están abiertas estas puertas de oro y para la mujer están cerradas con llave y hasta con cerrojo? A ellos se les empuja por el camino de la ciencia y del arte, con los maestros por guías y conductores, y a la mujer se le cortan las alas y para emplear la vida entera se le dan las llaves de la despensa, la aguja y el piano. Sabe que en su contexto para una mujer se seleccionan las lecturas, que es imposible estudiar y pensar para no provocar malas ideas. Sabe que una señorita ilustrada es sujeto de burla, aún así lee. Lee a Campoamor, a Tolstoy, a Petrarca, a Julio Verne y a muchos otros. En secreto desea estudiar latín y griego y a los clásicos. Hay momentos en que siente un vacío e inutilidad de la vida por su condición. Sin embargo, le parece más fácil y de mayor tranquilidad someterse que protestar. Concha, nuestra querida Concha, después de haber leído su diario, desde muy temprana edad sabe lo que quiere y lo que tiene, pero debe seguir las normas y cuidarse de las murmuraciones en las que fácilmente se le podía tachar como ligera e indigna, así que su diario se convierte en su cuarto propio, al que acude frecuentemente a confesar todo, sus aspiraciones, el amor, el dolor, la duda, la vergüenza, el resentimiento, los celos, la angustia, sus preocupaciones, su sufrimiento, su deseo y pasión, su gran miedo no explícito al pecado, pues una mujer que piensa, lee y escribe puede caer en el pecado fácilmente. Frente a esas confesiones piensa, ay Dios mío, ¿qué va a ser de mí ahora? Ya que en ese tiempo una mujer no debe de sentir pasión o algún otro sentimiento indigno y mezquino. Ve al mundo de una manera crítica, encuentra una actitud hipócrita y poco confiable, superficial e ignorante de la sociedad tapatía, critica la actitud y comportamiento de los representantes religiosos, por ejemplo, a su confesor en Ameca, a las monjas de los retiros cuaresmales, a los sacerdotes y sus discursos, y también los hábitos impuestos por sus padres en materia religiosa, como los retiros y ejercicios espirituales. La primera parte del diario nos revela una mujer en edad de matrimonio, asediada por varios pretendientes, pero Concha, joven, veinteañera, soñadora e inteligente, sueña con Europa y un hombre que la ame como aman en las novelas románticas que ella lee. Encuentra a su anhelado artista y comienza el cortejo. En ese tiempo el cortejo era un asunto regido por estrictas
costumbres o se caía en una falta completa de respeto. Durante el cortejo, Concha fue del intercambio de miradas y correspondencia a los paseos clandestinos y, peor aún, los gritos de su amor por el balcón y frente a toda la gente, cosa muy señalada y que dañaba la reputación de la mujer, su mejor virtud. En ese entonces, una mujer en público no debía hacerse notar, debía expresarse con modestia, tomar los placeres con moderación, cubrir sus encantos, ocultar su talento, mostrar inmensa piedad y compasión para los pobres o seres desvalidos, mostrarse con inocencia. Y Concha acabó con todo ello cuando fue correspondida por su amor a pesar del remordimiento que esto le ocasionaba. Félix, el amor de su vida, encajó perfectamente con su manera de pensar y sentir. Fue un adelantado de su época que tachaba de ridículas y atrasadas todas esas normas sociales de la sociedad mexicana. Así, entre suspiros y romances, Concha visita a otras mujeres, hace estancias en propiedades distantes de sus padres, se entretiene con tamaladas, tertulias, tés, bailes, conciertos y nos permite mirar la vida y costumbres del porfiriato, como el afrancesamiento y el anhelo por lo europeo, la música de moda, la introducción del ferrocarril, los malestares de la época y sus curas, como el famoso esplen, los tratamientos con quinina, con sales de bromuro, etc. Los sitios de moda para pasear, las calles y las actitudes de la gente. Es notable su capacidad de descripción de sus sueños y de los eventos, tales como la fiesta de la Virgen de Zapopan, los paisajes, la Cuaresma, la verbena de Guadalupe y muchas otras situaciones. Tiene un uso del lenguaje de una persona culta con importante riqueza, no solo por sus expresiones refinadas, sino porque introduce modismos del habla. Con su matrimonio se interrumpe su escritura por 10 años, que retoma ocasionalmente una vez viuda en 1909. Con la muerte de su madre reflexiona y considera que escribir sobre el momento y lugar que le toca vivir a las personas encierra una enseñanza útil para alguien que observa y piensa. En su diario de mujer viuda transmite un desconsuelo por la pérdida de su esposo y de sus seres queridos y manifiesta la necesidad de educación para ella y sus hijas. Descubre una mujer madura y consciente del momento histórico que vive. Vive la Revolución Mexicana y hace hincapié en los acontecimientos que marcaron estos años, como las confrontaciones entre villistas y carrancistas, entre la política y la religión y el Partido Liberal. Manifiesta la escasez de alimentos, la crisis económica que padece, el miedo y la angustia, la esperanza de la paz que todos quieren, reconoce lo difícil de mantener su posición, el gozo de estudiar, la idea de desechar su ida a Europa debido a la Primera Guerra Mundial, el peso de la sociedad sobre su condición de viuda y su resistencia a ganar prestigio y respeto mediante actividades religiosas. Menciona que es sospechosa de moderna y de que lee mucho y piensa, de la organización de reuniones de estudio y lectura en medio de todas las circunstancias adversas de la revuelta nacional. Su mirada crítica la vuelca sobre las tradiciones y costumbres de distintas generaciones, del fanatismo, intolerancia y ridiculez religiosa de la sociedad y de los estudios de la parapsicología en que incurre. Finalmente, Concha Bernardilli, mujer viuda, culta e inteligente, ve consagrado su sueño de estudiar de manera formal, pero reconoce el miedo al ridículo que le produce el estudio y su trabajo de escritura, debido a los prejuicios que le inculcaron en su familia sobre las mujeres con estudios, denominadas marisabidillas, preciosas, eruditas a la violeta. Hoy, a poco más de 100 años, encontramos que hay cosas que permanecen, pero que el espíritu interior de Concepción Bernardelli es un ente vivo y realizable, que su trabajo es una ventana útil al pasado y que le agradecemos mucho su regalo. Gracias. Pues muchas gracias, Elizabeth, por este análisis que haces de la obra. Y bueno, cada una de las presentadoras tiene su perspectiva y tiene su análisis propio. Yo creo que es lo que hace tan rica una presentación del libro. Y bueno,
el que nos digas que Concha Bernardelli veía el mundo de una manera crítica en el siglo XIX, realmente pues una mujer muy adelantada a su tiempo, que se lo explicaba para sí misma, pero pues por azares del destino y por casualidades estamos aquí, encontraron ese diario, que me imagino que alguna de ustedes va a contar esa historia, pero bueno, yo quiero agradecer que está aquí la nuera de una de sus hijas, o sea que aquí hubo una complicidad. Claro, sí, sí, hubo una complicidad de dos mujeres, ¿no? Tanto de Irene como de Judy, ¿no? Entonces, Concha, Judy e Irene, ¿no? Por eso estamos aquí. Y bueno, yo también diría, está aquí esta obra gracias a la UAM Xochimilco, que quiso pues, llevar a cabo este proyecto. Y ahora le voy a dar la palabra a una de las escritoras para tener así, para irnos campechaneando, ¿no? Bueno, ¿qué te parece a ti, Amelie? Amelie Olais estudió diseño industrial, es licenciada en diseño gráfico, tiene una maestría en diseño industrial, tiene varios diplomados en creatividad y tiene obras realmente pues, muy innovadoras, una forma de escribir muy, muy personal, pero también muy crítica, muy transgresora, yo diría, de la escuela de Concha Bernardelli, ¿no? Y pues ha escrito Piedras de Luna, unas minificciones muy pues irónicas, muy críticas, muy reveladoras de situaciones sociales sobre todo, yo diría que hasta políticas. Tiene otra obra que se llama Aquí está tu cielo, que es un cuento, y tiene otra obra que se llama La vida oculta en la caja de nogal, que también narra la historia de una familiar de ella y nos lleva por un recorrido histórico con una crítica también a su situación social, a su condición de mujer, a ser invisible y a todo pues todo este mundo de lo privado, de lo doméstico, de a veces del sufrimiento, y que el escribir la liberó, ¿no? El poder poner en palabras pues su vida, sus emociones, sus sensaciones. Entonces, bueno, pues te doy la palabra, Meli, te agradezco también que hayas aceptado estar acá. Gracias Lourdes, gracias Judy por invitarme, por permitirme estar aquí y además por haberme dado la oportunidad de leer este encantador diario que he disfrutado muchísimo, sobre todo porque bueno, acabo de estar yo inmiscuida en algo similar y ha sido para mí muy entrañable leer a Concha Bernardelli. No soy muy buena para hablar, soy mejor escribiendo, entonces les voy a leer lo que he preparado. Me gusta mucho leer sobre la vida de mujeres que nos precedieron. Me gusta porque creo que ese pasado tiene un gran influjo sobre nuestra forma actual de percibir el mundo y a veces no tenemos suficiente conciencia de ello. A todos nos gustan las historias que nos cuentan las abuelas. Sobre todo en México, las abuelas son quienes pasan muchas horas con los nietos. Además, son narradoras entrañables en la literatura y en la vida. Los consejos de una abuela son gratamente recordados, en general, no en tu caso, pero en general. No, sí. Y nosotros no estamos lejos de estas abuelas porque han sido las abuelas de nuestros padres o nuestras propias abuelas, o quizá nosotras mismas somos abuelas. Concha Bernardelli, cuyas letras hoy nos ocupan, no solo fue una jovencita enamorada, fue, por lo que intuyo, una abuela apasionada, sabia y adorable. Ya pregunté hoy si esto era real y por ahí me dijo Irene, confirmó esta intuición. Sí, fue una abuela muy querida y una abuela que se dedicó y que se entregó mucho a sus nietos. No sé si por los cánones de la época o por su propio carácter, en todas las fotografías que están en el libro y que ilustran partes importantes de su vida, Concha no sonríe. La única foto donde lo hace abiertamente es donde está con su nieto. Así que este libro tiene mucho que decirnos porque lo escribe ella, una mujer que además de ser hija,
novia, esposa, hermana y madre, también fue abuela. Entonces, vamos a ver qué nos tiene que decir una abuela. La primera parte del diario de Concha Bernardelli es un cuento de hadas, con final de boda y colorín colorado, casi casi. Con deliciosa sencillez y frescura, Concha comparte con el lector todas las impresiones del amor, de los sentimientos, de los celos, de las culpas amorosas que la perturban, de las dudas y los miedos, de los remordimientos y las reconciliaciones. De espinas y flores cuenta una historia de amor donde el personaje de la madrastra lo representa una sociedad opresiva. Concha nos deja entrar en su mundo y desde él nos permite ver cómo se adapta con reticencia a esta sociedad. Las costumbres, lo bien visto, los códigos sociales, la religión, eran los barrotes de la cárcel de Concha, como bien mencionó Elizabeth. Cito, por ejemplo, la escena donde recibe a su novio después de unos días que él estuvo ausente. Déjenme encontrarlo. Aquí está. Parece que hace muchos años que no lo veo, pero qué tormento recibirlo delante de mi mamá y tener que darle la mano correctamente, diciéndole con voz de falsete: ¿cómo le fue a usted de viaje? ¿Cómo encontró a su familia? Ay, Dios mío, si yo necesito arrojarme en sus brazos, llenarlo de besos, reclinar mi cabeza en su hombro, contarle mis tristezas y recibir sus confidencias. Y puntos suspensivos, nos deja con puntos suspensivos. Yo creo que esto nos da una imagen muy importante y sobre todo en comparación con nuestra sociedad actual de lo que hay atrás de toda esta ética de comportamiento en una mujer, y que es, como bien dice mi amiga Lourdes, castrante muchas veces, ¿no? ¿Cuál es el motivo que llevó a una mujer inteligente y rebelde a no rebelarse abiertamente contra el sistema que la oprimía? Una mujer convencida de que la superación intelectual libera, una jovencita sedienta de cultura, de conocimientos. ¿Por qué Concha se adaptó a esta sociedad? A esta sociedad, como bien dijiste, donde la costura, el piano y ciertas lecturas, porque además en la primera parte del diario vemos cómo le están permitidas ciertas lecturas, pero son ciertas lecturas rosas. No tiene acceso a otros autores, simplemente a las lecturas permitidas para una joven y bien vistas para una joven de su nivel, de su edad. ¿Por qué se adaptó Concha a esta sociedad? ¿Qué quería? ¿Quería conseguir el amor y el respeto de Félix? ¿Era por amor a sus padres? ¿Por miedo al que dirán? Pueblo chico, infierno grande, dicen. Nuestra autora tenía la certeza que para lograr una vida digna solo había una liberación posible, la única permitida, la única decente de su época, el matrimonio. Por eso depositó en él todas sus expectativas de vida, de crecimiento, de felicidad. En este caso tuvo éxito con estas expectativas, pero hubo muchas mujeres que depositaron en esto, en este ideal, sus expectativas y no lo lograron, no fue así. La mujer en tiempo de Concha Bernardelli solo era valorada si un hombre ponía sus ojos en ella para hacerla su esposa. Salirse del sistema social implicaba repudio, y Concha lo sabía. Una madre soltera era despreciable en ese tiempo. Yo tengo cerca el caso de mi abuela, que fue una madre soltera y fue muy trágico. Aquí está mi primo hermano para constatarlo. Ella fue hija de un general, que me trajo la foto, de un general que estuvo en la revolución. Y bueno, la corrió de la casa, pero no solo la corrió a ella, corrió también a la madre. Entonces, para él estaba muerta esa hija que tenía un hijo fuera del matrimonio, porque había roto lo más sagrado para él, que era el honor y la dignidad. Y no el honor y la dignidad tanto de ella, sino de él como padre, ¿no? Entonces, bueno,
esto fue muy duro, afectó seriamente no solo a la familia de ella, a sus hermanas y también a su madre, sino a las hijas y a las nietas, porque lo vemos si nos ponemos a analizar un poquito, si nos ponemos a sentir un poquito más la vida, nos damos cuenta que hay muchas de esas cosas, y Beto a lo mejor por ahí ve algunas más que yo, pero creo que hay mucho todavía de ese dolor que causó este repudio por la abuela, ¿no? Entonces, bueno, parece cuando vemos esto que algo así está muy lejos de nosotras, mujeres liberadas del siglo XXI. Pero yo creo que no es cierto, no está tanto. Hace algunos años un pariente mío afirmaba que en esta sociedad es mejor ser divorciada o puta que quedada. Porque la divorciada fue valorada por un hombre, la puta tiene hombres, muchos y ninguno, pero tiene. La quedada no. Ninguno que la haya reconocido como ser deseable socialmente. Más bien masculinamente hablando, ¿no? Y eso también lo piensan muchas mujeres, porque las mujeres a veces nos catalogamos también en función de, y ya te casaste y no te has casado, y qué barbaridad, y cómo no ha habido un hombre que te reconozca. Entonces, no estamos tan lejos todavía de esto, ¿no? ¿Qué tanto seguimos las mujeres entonces valorándonos a nosotras mismas a través del reconocimiento masculino? De Espinas y Flores es una historia de amor en la que hay sexo y muerte. Eros y Tánatos se contemplan vivamente. Quienes hayan leído ya el diario me preguntarán que dónde está Eros, porque no lo han visto. Pero yo, que soy muy mal pensada, aterradoramente mal pensada, sí lo vi clarito. No en el acto sexual mismo, sino en esos besos que Concha describe en sus manos y que la perturban al grado de enojarse con Félix y con ella misma. O sea, ella se enfurece con Félix, lo deja de ver, se aleja de él porque la besó con pasión en las manos. Incluso está enojada y molesta con ella misma porque ha permitido que Félix haga esto. Entonces considera este gesto de él como algo muy atrevido y al tiempo el miedo a perder la valía frente a él por permitirlo. Ella misma entra en conflictos muy fuertes. Dentro de ella está también esta sociedad opresora. Ya la asimiló, ya la chupó, ya es parte de ella, aunque todavía hay una zona muy sana de Concha. Esta sociedad que poco a poco, como el agua, ¿sí?, va marcando la piedra, también la marca profundamente a Concha, y Concha tiene mucho miedo de esta sociedad. Pero yo, la verdad es que no me creo nada más lo de los besos apasionados. Yo creo que, en las manos, yo creo que sí hubo al menos un apapacho más grande ahí. Y también creo que era tan fuerte la cadena que tenía Concha socialmente, que no se atreve ni confesarlo en su propio diario. Pero ahí deja ver algunos vestigios de que sí hubo más, por lo menos una besuqueada buena, ¿no? Y no en las manos. Les voy a leer una parte de esto para que ustedes se den cuenta de esto que yo percibí, a ver si lo perciben igual. Cuando volví a casa, esto es al principio, casi está en la relación, empezando, y dice: cuando volví a casa, besé a mis padres deprisa y me fui a mi cuarto, quejándome de dolor de cabeza. Ahí hice el firme propósito de que aquello no volvería a repetirse. No debe consentirlo una señorita decente. Fue una sensación muy bella, es cierto, muy conmovedora. Pero ¿qué diría mi mamá si supiera que le dio besos en las manos? Yo no la creo. Además, yo no quiero que él me pierda el respeto y me trate como a una de tantas. No, esto no se repetirá jamás. Eso dice de una vez queda en las manos. Por eso yo no me la creo, pero bueno, sigamos un poco. La historia de amor
no termina en boda y fueron felices para siempre. La historia sigue y nos deja ver que nada es para siempre, ni siquiera el amor más puro y fuerte. ¿Qué me dejan las letras de Concha Bernardelli? Me dejan mucho. Algo más de lo remarcable sería cómo acepta lo que otros dicen. Aunque las palabras sean duras, ella las analiza, las valora y las utiliza para ser una mejor persona, como cuando tras un ataque de celos, Adela, su amiga, le dice: ¿qué clase de estimación y confianza le tienes a tu novio para ponerte en ese estado por cosas tan mezquinas e indignas de ti? Concha entra en una crisis tremenda después de este comentario y recapitula y analiza, creo que le lleva como 15 días, analiza sus sentimientos, sus actitudes, sus intenciones, y gracias a eso cambia para no hacerle daño a Félix, para no hacerle daño a la relación y para no hacerse daño a ella misma. Concha tiene una gran autocrítica y no se cierra ante los comentarios de otras personas por orgullo, por importancia personal. Al contrario, los usa en su beneficio personal. Otro punto que me parece interesante es cómo nos amarramos a ciertos patrones de pensamiento, de sentir, de comportarnos. Concha se analiza brillantemente y nos dice cuando está a punto de casarse después de tan larga espera. Esto es precioso, porque creo que es un poco esa tendencia al posromanticismo, ¿no? No sé si estoy bien porque no soy una analista literaria, pero siento ahí algo, esa nostalgia, ¿no? En medio de mi alegría por el giro tan feliz de los acontecimientos, ya se va a casar, que me aporta la realización de la tan soñada y esperada dicha, hay algo dentro de mí que sufre un vago desencanto. Como que me había encariñado con la idea del amor imposible, de la distancia, de los obstáculos insuperables y de las lágrimas eternas. Una imagen muy de moda en ese tiempo. Otra de las enseñanzas es que, o más bien es un recordatorio, el campo, la naturaleza como remedio curativo del alma. Yo creo que nos hace mucha falta esto. Ya no se usa ni se recomienda como se hacía antes, pero yo creo que la naturaleza cura. A mí me lo enseñó mi padre, supongo que a él se lo enseñó su madre, que estuvo muy cerca de él, y me acercaba a las frutas y me acercaba a las flores cuando yo estaba triste para que se me curara el corazón, para que se me curara el alma. Y de verdad que me sirve. Ahora yo misma lo aplico, me voy a caminar al bosque cuando estoy triste, cuando las cosas no van bien. Y en verdad que siento que los árboles y la naturaleza me aportan muchísimo. Entonces yo creo que este contacto con la naturaleza en verdad es un acercamiento importante con uno mismo y en verdad cura. También lo vemos, por ejemplo, en autores como una de mis favoritos ambos, de Catherine Mansfield y Tolstoy. Ambos hablan sobre esto. Jane Austen también habla sobre este acercamiento a la naturaleza y cómo los médicos recetan este acercamiento a la naturaleza. En el caso de Concha Bernardelli también, ¿no? Alejarse de Zapopan, que está tan pegado a Guadalajara, alejarse un poco de este espacio e ir a otro sitio y ella misma busca los jardines, busca espacios donde la naturaleza es pródiga para curarse. También yo creo que hay algo muy importante y es que Irene y Judy han logrado, al publicar los diarios de Concha, reconocer a una escritora. Porque si me dijeran que había una novela escrita por Concha Bernardelli, yo querría leerla de inmediato. No me la perdería por nada, porque Concha es una gran narradora y sobre todo una gran retratista del alma humana, de su propia alma. Yo les quiero agradecer a Irene y a Judy y a la Universidad Autónoma el publicar estos diarios de Concha, porque eso nos permite valorarnos y compartirnos entre mujeres. Nos hace mucha falta
y es lo que platicábamos hace un momento, valorarnos entre nosotras mismas, ¿no? No valoramos a veces lo que hacen las mujeres oaxaqueñas o las mujeres chiapanecas. Lo decía Lourdes, no nos valoramos entre nosotras mismas. O sea, a veces nos criticamos severamente y no reconocemos nuestra valía por envidia, yo qué sé, ¿no? Pero creo que es tiempo de que empecemos a reconocernos unas a otras, a darnos nuestro lugar, en lugar de atacarnos, ¿no? Y creo que este es un hermoso acto en el que Judy e Irene pues traen aquí el reconocimiento de una mujer muy culta, de una mujer muy sensible y de una estupenda narradora. Pues muchas gracias, sí. Bueno, pues muchas gracias, Amelie, por este pues meticuloso y sensible análisis que haces, ¿no?, de la obra, y pues tocas muchos puntos. Me gustó mucho cuando dices es una retratista del alma humana, ¿no? Yo más bien me fijé como en la parte que nos puede ayudar tanto en la histórica como en lo político, ¿no? O sea, realmente no nada más se quedó en ella toda esta narrativa, sino que se puede utilizar para muchos otros análisis. Yo creo que también por eso tiene tantas dimensiones de valía este libro que nos hace en favor de que podamos presentar hoy. Y pues toda esta parte de la reglamentación de la sexualidad de la que hablas y que ha causado tanto sufrimiento a las mujeres, ¿no? Lo pone de una forma tan sensible, pero realmente seguimos con muchas de las normativas morales y de las normativas religiosas que vienen permeando, ¿no? Nos podemos sentir muy liberales, pero pues tenemos como tatuado en la médula muchos de esos ordenamientos, o no sé cómo llamarles, que siguen haciéndonos sentir a veces culpables, sucias, ¿no? Y esta otra parte de la masculinidad donde lo que se guarda es el honor, ¿no? No importa que una mujer sufra violencia sexual, lo que importa es el honor de quienes están, ¿no? O sea, quienes se sienten ofendidos muchas veces son los hombres que están cerca de ella, o se le echa la culpa a ellas mismas de haber sido provocadoras. O sea, este tipo de condiciones que todavía seguimos viendo en los periódicos, ¿no? Feminicidio, asesinato de mujeres. O sea, realmente yo creo que esta obra nos lleva a pensar a muchísimos niveles, ¿no? Todo esto de la normalización y la naturalización de la violencia contra las mujeres, del apropiarse del cuerpo de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, ya me pasé ahora voy a darle la palabra, y nos alegra mucho que estés aquí de la Universidad Autónoma de la Universidad Autónoma Metropolitana, que editaron este libro, que fueron cómplices, ¿no?, tanto de Irene como de Judy. Eres tú también una tercera cómplice, Brenda Ríos. Ella es editora en el área de publicaciones en la UAM. Ella también es escritora, es becaria del FONCA y de la Fundación para las Letras Mexicanas. Te paso los micrófonos y te agradezco que estés aquí. Gracias. Gracias por quedarse. Sabemos que es una hora complicada de repente para los que no vivimos cerca del centro, los que no viven. Esta es la tercera presentación del libro, estoy muy contenta. Siempre hay como una nueva lectura, ¿no? Unas nuevas lecturas. Estaba platicando la otra vez con una de las chicas que quizá tú recuerdas porque te entrevistaron, los de Radio One, bueno, los de medios, y una de ellas está leyendo el libro. Entonces me habló por teléfono la otra vez y me dice que lo está leyendo ella. Entonces me dijo con qué estaba de acuerdo del prólogo y con qué no, y que su mamá también lo estaba leyendo. Entonces estamos pensando en oficina hacer una especie entre los de la oficina y entre amigas, hacer una página de Facebook para no solo difundir el libro, sino para difundir algo que me parece bien importante y que tiene lugar aquí, que es las múltiples lecturas que hay sobre este libro y lo que provoca en cada una o en cada uno. ¿Por qué? Hay muchas hipótesis secretas de por qué Concha Bernardelli arrancaba páginas del diario. Pues esas han sido discusiones de sobremesa, que están las de que si se autocensuraba porque no escribía del nivel, porque ella se había arrepentido, porque finalmente pensaba que quizá en el futuro alguien encontraría esos diarios. No, yo no creo que haya llegado a pensar nuestra Bernardelli que se iban a publicar, pero quizá si alguien los leía,
era como una censura a largo plazo o pensar después de que ya no estuviera. Entonces, como han sido tantas las hipótesis de todas esas lecturas, alguien quiere hacer una especie de aplicación o de página en Facebook ¿por qué usted cree que pasó lo siguiente? Yo les voy a contar un poco, aparte del libro que hoy nos ocupa, que estoy obsesionada y es una pena que las mujeres de mi generación no la lean. A mí no me tocó que alguien me dijera, léela, ni siquiera en la universidad. Los diarios, por ejemplo, de Anaïs Nin, ¿no? La otra vez dije la broma, si Anaïs Nin hubiera vivido en el siglo XIX en Guadalajara, en México, hubiera escrito esto. Bueno, quizá más erotizado, por supuesto. Anaïs Nin nació, como ustedes saben, nació en Cuba y después vivió prácticamente toda su vida en Estados Unidos, aunque pasó su vida en Estados Unidos, aunque pasó gran parte de su vida, sobre todo artística, en París, donde conoce a un hombre. Ella estaba casada y va a conocer a un hombre que le va a trastornar la vida, llamado Henry Miller. Desafortunadamente, Anaïs Nin pasa a la historia por una mujer que escribe. Ella tenía un diario desde los 12 años, el padre la abandona a ella y a su madre y a su hermano, y ella, obsesionada con el padre, empieza un diario a los 12 años contando todo lo que ve, para que cuando ella encuentre a su papá, el papá sepa lo que se perdió en su ausencia. Entonces ese diario va a ser su compañero toda la vida. Ella profesionalmente va a escribir novelas y va a escribir otras cosas. Sin embargo, esos textos donde ella plasma, digamos, la intención literaria, no tienen la calidad, y a mí eso me parece fascinante, no tienen la calidad de intimidad o de despreocupación que tienen los diarios. ¿Por qué? Porque el diario es un texto para ella misma. Ella misma pone ahí hasta cuando se enojaba con Henry Miller porque el tipo se robaba ideas de ella, se robaba personajes, se robaba todo, y ella a pesar de todo lo amaba. Llega un momento en que yo estoy fascinada porque tiene cuatro amantes. Está su marido, al que ella ama, idolatra, es casi un banquero, es el que la mantiene. Entonces, como ella es, digamos, el dinero siempre ha tenido que ver con la creación artística, ella puede, gracias a que ella tiene dinero, ahorrar lo que se va a gastar en la comida de la semana para darle a Henry Miller, que es un borracho perdido, y rescatarlo de las cantinas, o irle a pagar, o sacarlo de la cárcel, o irle a pagar las putas, porque siempre está con algo. Se enreda con el psicoanalista, pero la maravilla del ambiente, y que uno está fascinado como lector, es un París de los años 30, y es el París de las revoluciones, y es el París de la preguerra, y es el París claro, y es esta mujer hablando como mujer. O sea, ella asume que hay un modo de escribir el mundo que es masculino y hay un modo de escribir el mundo que es femenino. Entonces, y es una pena porque las mujeres de mi edad no la leen. Entonces, todo el mundo cree que es un cliché leer a Anaïs Nin, y entonces lo leyeron las mujeres mayores. Y ya no hablemos de las que vienen más chicas que yo, porque ni la conocen, ¿no? Sino es por una película que se hizo que se llama La vida de Henry Miller y June, que fue su esposa, y que ahí de soslayo se trata a Anaïs Nin. Bueno, pues es un personaje fantástico, una gran escritora, y yo no podía dejar de pensar cómo si Bernardelli no hubiera estado tan limitada por muchísimas cuestiones que no son solo, que rebasan lo cultural, que rebasan su especie, voy a decir una palabra fea, pero por favor pongámosla en contexto, una mochez terrible que a veces, como decían aquí, es verdad, la condicionaba, y no sabemos en efecto qué pasó con esas escenas de los besos y de las miradas, y qué era permitido y qué no era permitido. Piensen ustedes en una mujer rayando los 24 años, que está a punto de quedarse quedada, los padres preocupados, los padres porque bien podían acomodarla con alguien mejor, y esta mujer enamorada de un sujeto que podía quizá o no poderla mantener, que era el único objetivo. El matrimonio es claro en el sentido de que tiene que ver con una defensa de la propiedad, ¿no? Y eso lo sabía Concha Bernardelli, y es horrible pensar, y no es de que sea en el siglo XIX y que hayamos rebasado ciertas cosas en el siglo XXI. Yo creo que en cierta medida lo que ella está planteando aquí todavía tiene vigencia. Y eso es lo terrible. Para bien o para mal, hay muchísimas cosas que podemos pensar y repensar y reflexionar y ver en qué puede uno cambiar, si no con la sociedad en general, o en ir no lo sé, al Istmo de Oaxaca y rescatar a las niñas que son vendidas a los 13 años por un cartón de cerveza, ¿no?
Y suena como nota roja, pero es verdad. Pero pensar también qué es lo que está planteando Bernardelli, que vuelve el libro tan interesante. A mí me parece, un amigo escritor que la estaba leyendo y me dijo que le parecía muy cursi. Le dije, si te parece cursi y abandonas el libro, eres incapaz de rebasar lo que hay detrás, ¿no? O sea, por supuesto que es cursi porque estamos hablando de una señorita bien que no tiene otra manera de contar las cosas. Por supuesto que es una mujer enamorada y por supuesto que son las palabras que tiene las únicas para nombrar. Pero lo fantástico es que ella se rebasa a sí misma. Es la cursilería o lo romántico o incluso este lenguaje afectuoso que ella tiene es una especie de cortina y lo que está detrás es bien interesante, que no es, ni siquiera está velado, está a la vista. Y es una sociedad que ella no está contenta, una sociedad que le hubiera gustado transformar y que yo traje aquí 2 ejemplos porque me parecen interesantes. De la misma época de Bernardelli está este diario de un hombre que vivió en Guadalajara, que se llama Jean Cousin, y se llama Diario de un francés en México durante la Revolución. Se supone que él era el cónsul de Francia y en la fiesta donde va Bernardelli, ustedes se acuerdan, donde va Bernardelli, que le hacen la bienvenida a Porfirio Díaz, está organizada por él. Y él está contando este diario, pues la vivencia de él. Ustedes van a notar en este diario una escritura completamente distinta. La escritura de Eugene Cousin y de otro que traje, que es Tomás de Tenerí, o como se pronuncia, un gringo, que está haciendo un poco antes de ellos dos, está haciendo el diario de la guerra contra México. Lo está contando desde cómo acampan, la vida cotidiana, el paisaje. Pero los dos como hombres me llaman mucho la atención porque la escritura es cerrada, es objetiva, se refiere a lo que se refiere y no le dan vueltas. Incluso cuando el gringo está extrañando a su esposa, es hasta de una limpieza, de un lenguaje que no permite metáforas, que no permite ir más allá. Y yo creo que por eso es tan bonito, recuperando el diario de nuestra Concha, Bernardelli, es tan bonito el hecho de que no tiene necesidad de ocultarse. Finalmente es un personaje, como decíamos la vez pasada con Judy en la presentación de Minería, es un personaje que va a retomar la microhistoria de México y contar la vida cotidiana como está pasando, ¿no? Ningún historiador nos va a contar eso, porque los hombres están preocupados por atenerse a los hechos y por contar qué comieron con la pulcritud y con esta idea o con esta búsqueda de verdad y de fidelidad a lo que está pasando. En cambio, acá tenemos una preocupación mayor. Acá tenemos una preocupación de una persona que está muy preocupada porque ya no tuvo acceso a otras cosas. Ella no pudo ir a la universidad, ella no pudo estudiar y con el lenguaje que tenga, tomado, fusilado, imitado, de lo que sea, hace un maravilloso retrato de un México o de una provincia mexicana del siglo XIX que es vigente hasta nuestros días, de un modo de pensar y de un modo también como de sentir. Teodoro Villegas, que es el director de comunicación de la UAM, creo que fue invitado él a presentar el libro de Bernardelli en la Casa del Tiempo en la semana que entra. Y él es un ferviente admirador del libro y entonces ustedes lo verían porque es un tipo bastante particular, es un tipo muy apasionado, casi rabioso diría yo. Y cuando de repente estábamos en la entrevista de radio con Judy y de repente se ponía furioso porque yo decía, no, es que parte del diario dice, no, porque las feministas no tienen nada que hacer al lado de Bernardelli. Ella está haciendo el verdadero retrato de su época. Entonces, claro, yo me quedaba así, sí, está bien, yo no tengo nada que pelear. A mí me parece que es un trabajo muy valioso, no solo como esta idea de construir la realidad que le tocó vivir, sino además aprovechar el espacio que ella tenía, ¿no? Yo sí quiero agradecer enormemente a Irene y a Judy, que ya nos explicarán, nos contarán muy bien la decisión de sacar estos diarios de su largo sueño, ¿no? Y de que ahora se den a conocer y que finalmente, en la medida de lo posible, se trate de llegar a la mayor cantidad de personas. Si es necesario hacer una página en Facebook, la hacemos. A mí se me ocurría que ya después, eventualmente, Judy tendría que ver con Marco Moctezuma, que es el director de distribución, la posibilidad de, a lo mejor, presentarlo en las mismas unidades de la UAM, ¿no? Ya no hablemos de otros lugares, pero por supuesto que necesita
el debate con las chicas y las no tan chicas sobre este tema. Muchas gracias. Ay, pues muchas gracias, qué interesante manera de analizar esto y sobre todo esto que dijiste, el modo de escribir, de qué forma se ve el mundo desde lo masculino y desde lo femenino, ¿no? Pudiéramos decir, esas no es algo objetivo, no es un argumento objetivo, pero realmente pues nos dicen las teóricas, ¿no? Es construido socioculturalmente todo esto, pero bueno, aquí es un ejemplo claro de cómo está reflejado esa construcción que tenemos, ¿no? Que tenemos todos desde la cultura y que pues nos tiene marcados, ¿no? El cuerpo de las mujeres atravesado por todos estos discursos, y yo creo que en la época de Concha Bernardelli, yo creo que es de las más fieles retratistas de su época, de sus sentimientos, y de todo el mundo que la rodeaba, ¿no? Y pues yo votaría porque sí se haga una página de Facebook y que podría ser una forma de entusiasmar a mujeres y hombres más jóvenes que la leyeran y que apuesten qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues entonces ya por último le doy la palabra a Judy Krasov. Es licenciada en comunicación. Ella tiene 2 columnas semanales que me imagino que muchas de las que están aquí las han leído. Tiene una en El Tiempo Libre, que sale cada semana. Yo no sé cuántos años llevas, pero realmente qué disciplinada, ¿no? En estar haciendo una columna cada semana y pues con toda esta narrativa erótica o esta parte, pues de sacar a la luz mucho de los estigmas, de los estereotipos, de lo que callamos, la forma en que tú lo sacas y sobre todo en cómo atraes a tanta gente que no leería nada más que se están enganchando en esa columna y toda la potencialidad que tienes para poder estar ahí transmitiendo educación, transmitiendo conciencia social, transmitiendo tantas cosas, ¿no? Entonces se me hace muy, muy valorable eso que haces. Y bueno, tienes otra columna, eso yo no sabía, en El Gráfico del Universal. Judy participó en un cortometraje sobre VIH, sobre heroína, con Gali de Oyarzábal, que está aquí una de sus hermanas políticas, de estos hombres tan inteligentes. Tiene otra novela corta que se llama Elixir de Zafiros, y tiene un compendio sobre la chulanga, o sea, sobre esta columna que hace en tiempo libre semanal. Ya tiene, según te entiendo, 2 compendios y un tercero que está en el horno, ¿no? Todavía. Y bueno, Judy también ha incursionado en la televisión con un programa, bueno, qué valiente, pero ahí estuviste en un programa que se llamó Sexo entre 4, que realmente pues para poder estar ahí sorteando los comentarios, las preguntas y tratando de meter ideas un poco más constructivas en la televisión y en este tipo de programas, pues también se me hace muy, muy valiente de tu parte. Y bueno, te paso el micrófono. Voy a tratar de irme rápido, es tarde. Quiero agradecer que esté Irene, que me encontró el diario, que esté Gonzalo Corbera, el nieto, el bisnieto de Conchita, y Galia Corbera, la tataranieta de Conchita. Que estén aquí y que, bueno, pues se siente uno cerca, ¿no?, de Conchita. Y quiero empezar con una cita de Manuel Pino Montano que dice que doña Conchita Bernardelli es la Teresa de Ávila Tapatía, una mujer que sin pretenderlo hace literatura a fuerza de poner su alma en el texto. A la muerte de Silvia Bernardelli, en el 2008, Irene, su única nuera, se dio a la difícil tarea de quitar su casa. Entre los objetos y las ropas de su suegra, Irene fue descubriendo pensamientos y cartas de personajes de la literatura y el arte como Alfonso Reyes, Gerardo Muriño y Salado Álvarez, que guardaban correspondencia con la madre de su suegra, Conchita Bernardelli. Gracias a esos hallazgos, esa ardua tarea de remover objetos huérfanos cobró para Irene un sentido distinto. Y ahí, entre acuarelas, fotografías, cartas y cuentos, inició la historia que hoy nos tiene aquí. Porque en las profundidades de un viejo baúl, Irene encontró envuelto en papel estraza 3 cuadernos que decían Mi diario íntimo, del 12 de mayo de 1895 al 26 de agosto de 1899. Estas páginas transcurren en Guadalajara y en Zapopan, entre haciendas, campos, iglesias, jardines y bailes de un México de fin de siglo,
y principios del siglo XX. En el diario de Conchita hay lazos de cedro, ramitas de zapote, vestidos de seda rosa, manojos de jazmines, ramos de claveles, crisantemos y una cruz de brillantes. Hay grandes espejos, acuarelas enmarcadas, paseos en burros, tamaladas, audiciones de violín, viajes a Zapopan y tertulias musicales. Hay declaraciones de amor, obras de Tolstoy y despedidas largas con las manos estrechadas. Tropas revolucionarias, villistas, carrancistas, pelotones de soldados, tiroteos, falta de víveres y federales sin armas. Hay soledades, combates, hambre, muerte, todo esto narrado por una feminista nata, cuyo feminismo es con ella misma y con la educación de sus hijas, no con el mundo. Como una niña colmada de curiosidad, Irene se perdió innumerables tardes en la vida de una familia tapatía a finales del siglo XIX, vista por los ojos de una joven excepcional por su frescura, su inteligencia, su introspección y su gran amor a los libros. Una mujer adelantada a su tiempo, abanderada de las ideas renovadoras, que se pregunta por qué a los hombres se les empuja por el camino de la ciencia y del arte, con los maestros como guías y conductores, y a la mujer se le cortan las alas, y para emplear la vida entera se le dan las llaves de la despensa, la aguja y el piano. En sus textos exhorta ardientemente a las consorcias de su grupo de estudio a perseverar en el estudio, y otra vez la cito: no creáis a quien os diga que ya pasó la edad de estudiar. A los 100 años, si llegáis a ellos y os interesáis por alguna forma de estudio, podéis aprender cosas nuevas. La obligación del propio perfeccionamiento subsiste mientras tengamos vida, y sobre todo no os lastime que os llamen eruditas de la violeta, preciosas ridículas o alguno de los nombres burlescos que les dan a las mujeres cuando son instruidas o pretenden serlo. Esto solo pasa en los países pequeños y atrasados. En Estados Unidos y en muchas partes de Europa, la mujer ha conquistado el derecho de pensar, de saber, de estudiar, en una palabra, de cultivar su inteligencia, lo mismo que el hombre. Estas páginas nos asoman a los vaivienes de una mujer que creció en Guadalajara hace más de un siglo y conservan total vigencia porque el día de hoy, en este recinto, el Museo de la Mujer, Conchita Bernardelli forma orgullosamente parte del conjunto de mujeres que entre espinas y flores vive con voluntad sostenida y fortaleza cotidiana, sacando a su familia adelante a pesar de lo inhóspito que puede parecer el mundo. Es un libro que toca temas actuales como el acceso a la cultura que un siglo después nuestro país todavía no resuelve. Conchita transgrede las costumbres conservadoras, rompe los cánones con astucia y, sin proponérselo, plasma valores históricos, escenas casi cinematográficas del ambiente y costumbres de la época. Ella tuvo que defender su deseo por escapar de los prejuicios, de su posición social y de familia, cuestionando la legitimidad de la revolución y de la Iglesia. La cito nuevamente: lo único que a una viuda le está permitido aquí, y esto al extremo que ella quiera llevarlo, es la devoción, pasar los días en la iglesia, ser dignataria o por lo menos miembro de todas las asociaciones religiosas, buscar, amar y servir a los sacerdotes. Es lo que más atrae respeto, prestigio y simpatías, y esto para mí es una desgracia. Nunca he podido ni querido hacerlo. Conchita es una feminista nata que no está peleada con la cursilería y que igual disfruta robarse de la biblioteca de su padre los libros de Tolstoy para leerlos a solas en su recámara, que bailar con su amado, la cito nuevamente, en un salón con telas de seda azul pálido y oro viejo, cortinajes, alfombras y un grueso frestón de violetas frescas que posaban de arco en arco con espejos grandes, tibores de porcelana y magníficas palmas y helechos. Conchita es una feminista que puede amar enloquecidamente y consentir que su amado participe en la Academia del Desnudo, olvidando los celos, la lucha de absoluta posesión, y se autocritica, cito nuevamente, qué ceguedad la mía. ¿No sé yo acaso que privar a un pintor de sus modelos es condenarlo a la inacción, a la muerte? La razón principal por la que Irene decidió transcribir el diario, y sacarlo de donde dormía desde hace tiempo, fue por el deseo de compartirlo con la familia. Quería que sus hijos y sus nietos reconocieran en su tatarabuela a una mujer con enorme afán de educarse, de aprender, de escribir y de apreciar el arte. Mi razón principal para ayudar a Irene a que este diario se convierta en libro, y es aquí donde quiero agradecer profundamente al grupo editorial de la UAM por el respeto y la dedicación y el cariño a la misma Conchita,
es el deseo de que sea Conchita el ejemplo a seguir de muchas mujeres mexicanas. Sueño con que este libro llegue a salones de escuela, a manos de profesores, abuelos, padres de familia y a muchos museos como este, porque Conchita inspira en cada página sed de conocimiento. La mujer que escribió este diario y que Irene nos comparte encontró entre libros y autores un remanso a sus grandes infortunios y a sus pequeñas dificultades, consuelo a sus tristezas y una actividad que colma los anhelos de su vida interior. Este es un documento histórico contado desde las entrañas, donde las batallas, el miedo y las balas llegan a los hogares. Una hoja del periódico cayó entre los papeles cuando Irene ordenaba de vuelta el baúl. Era un recorte donde la escritora Chayo Iriarte, aparentemente amiga suya, la describe como una gran dama, excepcional, fina, rara y preciosa. La pluma y la palabra de este libro son de Conchita Bernardelli. Su voz es la que transportará a los ávidos lectores que decidan entrar a esta historia real, bella y bien escrita, hacia ese viaje fantástico que transforma un libro de ventana en espejo. ¿Quieres decir algo más? ¿No sé si hay alguna duda? Sí, no, pues qué afortunados de tener a alguien así en su familia. Yo creo que esto va a ser muy valioso, ¿no? Para las nietas, las tataranietas, como dice Judy aquí, está su tataranieta también. Y pues esta parte de la que hablas de cómo cuenta la vida cotidiana y este análisis de, pues sí, realmente cómo ella percibía toda esta normatividad religiosa en un estado como Jalisco. Bueno, mi familia también es de allá y ha sido muy difícil ir tratando de hacer una separación de entre un respeto al Estado laico, ¿no? Realmente se meten en la vida y en la conciencia de las mujeres todas estas ideas, pues a veces tan castrantes, tan opresoras, y a mí lo que se me hace más terrible es el sufrimiento que las hace llevar, ¿no? Y cómo ella con este diario logra liberarse y la lectura, esa sed de conocimiento y la forma tan disfrutable en que se reúne con sus amigas, ¿no? A mí como que se me antojó el haber vivido en esa época y haber vivido esas, así como yo diría unas conspiraciones secretas, ¿no? Donde estaban ellas leyendo pues otras cosas que no eran propias de las señoritas de la época, ¿no? Entonces, bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. No sé si Irene quiere comentar algo. Y pues las invito y los invito a todos a que lo adquieran y que lo lean y que lo disfruten y que hagan su propio análisis desde su perspectiva, porque aquí, bueno, escucharon 4 y bueno, y una colada, pero cada quien tiene su propia lectura, ¿no? Y muchas gracias por haber asistido.